Muy bien, hoy día vamos a trabajar lo que es temperatura. Para esto nos hacemos la siguiente pregunta. ¿Qué será la temperatura? Por medio del tacto nosotros notamos la temperatura al tocar un cuerpo, ya que unas terminaciones nerviosas situadas en la piel se encargan de ello. Por acá acercamos una manito hacia una plancha y obviamente la planchita en este caso está caliente, ¿no? Ya estamos deduciendo que podemos definirlas como caliente o fría, ¿no? Pero en sí no nos va a dar qué cosa, una medida exacta. Así nos damos cuenta si la plancha funciona, si la bebida está fría o caliente, también si alguien tiene fiebre. Por ejemplo, acá tenemos dos objetos, uno que está frío y el otro que está caliente. Y el que está frío, bueno, tiene cubitos de hielo en este caso, y el otro obviamente está elevado la temperatura de esta sustancia. Entonces nosotros podemos con la mano poder catalogar si el cuerpo está frío o está caliente. A raíz de estas limitaciones del cuerpo, para poder cuantificar estas mediciones, aparece la necesidad científica y técnica de medir estos estados térmicos. Entonces, para poder catalogar estos estados térmicos, nosotros catalogamos como frío o como caliente. Y para poder medirlo, hacemos uso de este instrumento, el cual también puede medir o catalogar al objeto caliente o también en este caso frío. Ante esto nos hacemos la siguiente pregunta: ¿con qué instrumento se mide la temperatura? Y esta pregunta fácilmente tú la vas a poder responder. El instrumento más usado es ¿quién? El termómetro de mercurio. Este es el termómetro clásico que nosotros utilizamos. Es el termómetro de mercurio que tú lo puedes encontrar en la farmacia a un costo económico. Este es otro termómetro digital, se llama el termofocus, que a través de unas líneas, ¿no? En este caso de unos rayos infrarrojos, puede detectar el movimiento molecular de tu cuerpo. Generalmente lo colocan en la cabeza y digitalmente te va a arrojar ¿qué cosa? Una medida de tu cuerpo o la medida de tu temperatura. Cuando hacemos ingresar un termómetro, ¿ya? Cuando hacemos ingresar un termómetro, lo que estamos haciendo es medir indirectamente la energía del sistema. Por ejemplo, acá tenemos un pequeño sistema. En este sistema apreciamos que las moléculas están en continuo movimiento y en el interior colocamos un termómetro. ¿Qué está haciendo el termómetro? Nos va a dar una medida, nos va a dar la temperatura de estas moléculas, ¿ya? Que se encuentran en movimiento. Y debemos entender acá lo siguiente: se deduce que el termómetro que mide el movimiento vibratorio de las moléculas, que hace que estos cuerpos tengan ¿qué cosa? Energía interna. Entonces un termómetro, ¿qué es lo que hace? Mide el movimiento vibratorio de las moléculas y hace que los cuerpos tengan ¿qué cosa? Energía interna. No nos olvidemos de esa palabrita, energía interna. Importante: cuando un cuerpo recibe calor, aumenta la velocidad. Si un cuerpo, mira, ojo, cuando un cuerpo recibe calor, aumenta la velocidad. ¿Pero la velocidad de quién? La velocidad de las moléculas que la componen. En consecuencia, la temperatura del cuerpo se eleva. Por ejemplo, en el gráfico, ¿no? Tengo una sustancia que es agua, y esa sustancia agua le voy a suministrar, bueno, en este caso le vamos a colocar debajo un mechero y le suministra calor. ¿Qué va a suceder? Le estamos suministrando energía a estas moléculas y estas moléculas van a empezar a moverse demasiado rápido y al tener mayor movimiento van a elevar su temperatura. ¿Listo? Entonces, a mayor movimiento de moléculas, ¿qué sucede? Un cuerpo va a elevar su temperatura. Caso contrario ocurre cuando un cuerpo se enfría, ¿no? Cuando un cuerpo se enfría, la velocidad con la que se mueven sus moléculas disminuye, entonces su temperatura baja. Entonces, ¿qué pasa? Simplemente las moléculas se van a contraer, ¿ya? Se van a contraer. Ahí está, ahí tienes en el gráfico. Y esto ocurre cuando la sustancia le podemos colocar bloques de hielo, y los bloques de hielo lo que va a hacer es bajar la temperatura de esta sustancia. Ahora, tengo acá un cuerpo caliente. En un cuerpo caliente que debo entender que existe mucha energía térmica. ¿Y qué pasa en un cuerpo frío? Existe poca energía térmica. Ahora, si aumenta la temperatura, aumenta la energía térmica.
¿no? Lo que te mencioné hace un momento. Si las moléculas aumentan la temperatura, aumenta la energía térmica. Ahora, si las moléculas disminuyen su temperatura, también disminuyen su energía térmica. ¿Ya? Es lo que sucede en un cuerpo caliente. En un cuerpo caliente hay aumento de energía térmica. Y en un cuerpo frío hay disminución de ¿qué? De su energía térmica. A esto nos hacemos la siguiente pregunta. ¿Qué es la temperatura? La temperatura es una magnitud escalar que mide el grado de agitación molecular promedio que tiene un cuerpo. Con la temperatura podemos clasificar a los cuerpos calientes, templados o fríos. Por ejemplo, acá tienes un termómetro. Mira, fíjate, en este caso está marcando 25 grados. Luego va a descender su temperatura y obviamente la sustancia va a congelarse, como en este caso. Estamos hablando de la sustancia agua, ¿no? Entonces, profe, ¿qué es la temperatura? La temperatura es una magnitud escalar y lo más importante, que mide el grado de agitación molecular promedio que tiene un cuerpo. Ahora, el termómetro generalmente te coloca se puede decir, entre el brazo y el tórax, porque ahí tienes la mayor cantidad de moléculas de tu cuerpo. Ahí va a obtener la temperatura promedio de tu cuerpo. Digamos, vamos a hacer un pequeño cuadro para que te puedas ubicar. Lo que estamos trabajando es termometría. ¿Y qué es termometría? Parte de la física que se encarga de medir la temperatura. Ahora, termometría estudia la temperatura. ¿Y qué es temperatura? Mide el grado de agitación molecular promedio que tiene un cuerpo. Dentro de temperatura, ¿qué tenemos? Tipos de escala. ¿Cuántos tenemos? Tenemos dos. Las escalas relativas y las escalas absolutas. Las relativas, ¿cuáles son? Celsius y Fahrenheit. Y las absolutas, ¿cuáles son? Kelvin y Rankine. ¿Listo? Muy bien. Entonces, la temperatura, a ver, veamos acá, la termometría, ¿no? La termometría es una rama, es una parte de la física que se encarga de estudiar ¿a quién? Se encarga de estudiar la temperatura. ¿Y qué estudia la temperatura? El grado de agitación molecular promedio que tiene un cuerpo. Y dentro de la temperatura tenemos dos tipos de escalas, la relativa y la absoluta. En la relativa está Celsius y Fahrenheit. Celsius en el Perú, Fahrenheit en los países de habla inglesa. Y luego viene lo que es escala absoluta, que sería en este caso Kelvin y Rankine. Muy bien, vamos a estudiar a los tipos de escalas, ¿ya? Por ejemplo, en este caso vamos a trabajar a las que son escalas relativas. Muy bien, fueron creados en base a alguna experimentación de alguna sustancia como el agua, alcohol, y tomaron como referencia los puntos de ebullición y fusión. Generalmente, para obtener los valores de Celsius y Fahrenheit, hicieron a través de experimentación. Experimentaron con el agua, con el alcohol, y de ahí dijeron, ¿no?, que el agua podía hervir a esta temperatura, que es 100, se puede congelar a 0, y su cero absoluto sería menos 273. Ahora, estas escalas relativas admiten tanto valores positivos como negativos. Luego pasamos a trabajar ¿a quién? A las escalas absolutas. Fueron creadas tomando como base ¿a quién? Al cero absoluto, y solo admiten valores positivos como la escala Kelvin y Rankine. ¿Listo? Y se representan ¿con qué? Con letra mayúscula, y solo toman valores positivos. Para esto te voy a presentar las escalas, ¿ya? La relación que va a existir entre escalas termométricas. Las que te mencioné. Voy a revisarte en este caso primero la centígrada, que es la que tú conoces. A ver, vamos a tomar tres puntos de referencia. Primer punto de referencia, punto de ebullición del agua. ¿Qué cosa es el punto de ebullición del agua? Es cuando el agua hierve. ¿Y qué cosa es el punto de fusión del hielo? Es cuando el agua se congela. ¿Y qué es el cero absoluto? Donde no existe vibración de moléculas. Muy bien. En la escala centígrada que nosotros trabajamos, el agua ebulle o va a hervir ¿a cuánto? A 100. Y se congela a 0. Y su cero absoluto va a marcar ¿cuánto? Menos 273. Ahora, en Estados Unidos, en la escala Fahrenheit, el agua hierve en su escala a 212. Se congela a 32 y su cero absoluto va a ser ¿cuánto? Menos 460. Para investigaciones científicas se utiliza la escala Kelvin, y la escala Kelvin, el agua hierve a 373,
se congela a 273 y no hay vibración de moléculas a 0. Ojo, todos estos valores que tú ves acá, todos estos valores solamente es para una sustancia. La sustancia es agua. Profesor, ¿y la Rankine? Bueno, la Rankine casi no se utiliza, pero acá tienes los valores 672, luego tienes punto de fusión 492 y su cero absoluto en este caso sería 0. Vamos a hacer una pequeña comparación de escalas, ¿ya? Veamos. Nota, lo que te mencioné hace un momento, ¿no? El punto de fusión es la temperatura mínima que requiere una sustancia para que cambie del estado sólido al estado líquido. Cuando yo te hablo de fusión en física, ¿qué pasa? Pasa que del estado sólido pasamos al estado líquido, como te aprecias acá en esta figura. ¿Y qué cosa es ebullición? Esto sí lo conoces, ¿no? Ebullición es cuando el agua empieza a hervir. El punto de ebullición es la temperatura mínima que requiere una sustancia para pasar del estado líquido al estado gaseoso. Muy bien, para que eso suceda, a la sustancia hay que suministrarle ¿qué cosa? Hay que suministrarle calor. Muy bien, acá te hablo de una pequeña comparación, ¿no? Por ejemplo, vamos en Celsius. Yo te pregunto algo que es como cultura general. La temperatura corporal, la temperatura normal del ser humano, ¿cuánto es? 37. Muy bien, te das un viajecito y por ejemplo te vas a Estados Unidos. Y en Estados Unidos te van a tomar la temperatura, pero ya no te miden en Celsius, te van a decir, ah ya, tu temperatura es 98. Entonces, ¿y cómo que 98, no? 98, pero está trabajando en otra escala, que sería la escala Fahrenheit, porque tú en la escala Celsius, tu temperatura normal debe ser ¿cuánto? 37. Pero en la escala Fahrenheit va a ser 98,6 grados Fahrenheit. Y en la escala Kelvin, para los científicos, 310,15 Kelvin, redondeando 310. Te vas a Francia y trabajamos la escala Reumer, ¿no? Pero esta escala no es muy usual, nunca has escuchado quizás hablar de esta, pero la temperatura normal del ser humano sería 29,6. ¿Listo? Muy bien, acá tienes diferentes puntos de medida, ¿no? Tienes diferentes puntos de medida. Acá cuando el agua se congela y acá cuando el agua hierve. ¿Y esto, profesor, cuál es? Supuestamente es la temperatura ambiente que tienes en tu casa. La temperatura ambiente que debemos tener, la temperatura ambiente, por ejemplo, acá en Arequipa, sí llegamos a 21, ¿no? Pero si tú te vas a una zona como Juliaca, no van a llegar a 21. Hace más frío, entonces temperatura ambiente debe ser 15, ¿no? 16, obviamente en el día, no te estoy hablando de la noche, ¿no? Ahora, esta es la temperatura ambiente que se da en ¿dónde? En tu casa, 21. Por ejemplo, en Fahrenheit 69,8, ¿ya? Muy bien, acá tienes Celsius, Fahrenheit, Kelvin y Rankine. Y te presento otra escala más. Sí, existen más escalas, pero las más usuales, las que son más conocidas es Celsius, Fahrenheit para todos los países que hablan inglés, Kelvin, que es la medida internacional de la temperatura, ¿no? Básicamente estas tres son las clásicas, ¿no? Las que utilizamos. Muy bien, ya hicimos la comparación. Ahora vamos a revisar las fórmulas para realizar ejercicios, ¿no? Fórmulas para conversiones. Tenemos el primer bloque de fórmulas que son para lecturas. Cuando en la literatura del ejercicio te dice aumenta hasta, ¿no? Muy importante la palabra hasta. Disminuye hasta, ¿no? Y ahí vas a aplicar formulitas para lecturas, que las tienes acá. Celsius sobre 5, Kelvin menos 273 sobre 5, Fahrenheit menos 32 sobre 9, Rankine menos 492 sobre 9. ¿Cómo hallo estas fórmulas? ¿Cómo las demuestro? Aplicando el teorema de Tales. Eso ya lo vamos a hacer. Sigamos. Ahora, otras fórmulas que son para variaciones. ¿Y cuándo reconozco que me dan una variación? Cuando te dicen aumenta en, disminuye en. ¿Listo? Aumenta en, disminuye en. Ahora, variación de temperatura sobre 5, variación de Fahrenheit sobre 9, variación de Kelvin sobre 5 y variación de Rankine sobre 9. Entonces, fíjate siempre, ¿no? Incrementa en, ¿no? Aumenta en, disminuye en, baja en. Ya, ahí nos damos cuenta que estamos trabajando variaciones. Solo tienes fórmulas para lecturas y para variaciones. Muy bien, ¿qué es lo que debes recordar? Que la unidad de la temperatura en el sistema internacional es el Kelvin.
que la temperatura corporal normal de los seres humanos, ¿cuánto es? 37 grados Celsius. Luego, el cero absoluto representa la menor temperatura posible donde las moléculas tienen vibraciones mínimas. Sigamos. Ahora vamos a hacer ejercicios. Ejercicios resueltos. Primer ejercicio. Un termómetro marca 25 grados Celsius. ¿Cuánto marcaría 1 graduado en Fahrenheit? Ojo, veamos. Celsius sobre 5, Fahrenheit menos 32 sobre 9. Ya me da la temperatura en Celsius. Reemplazas acá. Entonces 25 entre 5 es igual a Fahrenheit menos 32 sobre 9. 25 entre 5 te da 5. Y 9 por 5 pasa multiplicando, te da 45. 45 es igual a F menos 32. Y el que está restando, ¿cómo pasa al otro lado? Te pasa al otro lado sumando. Y la suma sería 77. Pero no muy rápido. A ver, revisemos otra vez. Un termómetro marca 25 grados Celsius. Digamos que tienes un termómetro y la temperatura que está marcando es 25 grados Celsius. Ahora me dice, ¿cuánto marcará 1 graduado en Fahrenheit? Yo sé que la temperatura acá me está dando 25 grados Celsius. Tú puedes agarrar tu termómetro que tienes en tu casa, lo pones al medio ambiente y te va a marcar una temperatura ambiente. Puede ser 25 ya, exagerando, ¿no? Un día caluroso. ¿Listo? Entonces yo quiero saber esto, 25 grados Celsius en Fahrenheit, ¿a cuánto equivale? Aplicas la fórmula de lecturas, ¿qué sería? Celsius sobre 5, porque me dieron este dato, y luego lo vas a igualar a Fahrenheit menos 32 sobre 9. En Celsius ya te dieron el valor. ¿Cuánto es el valor? 25, y lo llevas acá, lo reemplazas. Está remarcado de color rojo. Entonces 25 sobre 5 es igual a F menos 32 sobre 9. Haces una división. 25 entre 5, 5, igual a F menos 32 sobre 9. El 9 que hace pasa multiplicando, ¿no es cierto? 9 por 5, 45. 45 es igual a F menos 32. Y el que está restando, ¿cómo pasa al otro lado? Sumando. Por lo tanto, sería 77. ¿Listo? Entonces, en todos los ejercicios me dan una lectura y lo que tenemos que hacer es pasarlo a otra escala. A ver, vamos a revisar el ejercicio número 2. ¿Ya? Un termómetro marca 122 grados Fahrenheit. Ya. De Fahrenheit, ¿a qué lo voy a convertir? Lo vas a convertir a centígrados. Entonces, F menos 32 sobre 9 es igual a Celsius sobre 5. ¿Qué dices? En vez de F, ¿cuánto colocas? 122 menos 32 sobre 9 igual a Celsius sobre 5. Resta 122 menos 32, 90 sobre 9 igual a Celsius sobre 5. 90 sobre 9, 10. Y el 5 que está dividiendo pasa multiplicando. Y eso sería 50. Entonces, este termómetro que marca 122 grados Fahrenheit, en Celsius, ¿cuánto va a marcar? Va a marcar 50. ¿Listo? De Fahrenheit, ¿qué estoy haciendo? Voy a pasar a grados Celsius. Entonces, F menos 32 sobre 9 igual a ¿quién? A Celsius sobre 5. Mira, es fácil, ¿eh? O sea, no te hagas problemas, ¿eh? ¿Qué dice? El termómetro marca 122. Ahora, esta temperatura que me está dando, lo quiero pasar a Celsius. Entonces, relaciona solamente Fahrenheit, lo vas a igualar a Celsius. Tomas el valor que te están dando y lo reemplazas, ¿no? 122, y luego lo transcribes normal. Menos 32 de acuerdo a fórmula sobre 9 de acuerdo a fórmula igual a Celsius sobre 5. Date cuenta, hemos restado 122 menos 32, 90. 90 sobre 9, un esfuerzo mental, te da 10. Y 5 por 10, ¿no es cierto? Te cerebras, ¿sería cuánto? 50. ¿Ya está? Ahí lo tiene resuelto el ejercicio 2. Muy bien, vamos a ver otro ejercicio más, el número 3. En la escala Celsius, una temperatura varía en 45 grados Celsius. ¿Cuánto variará en la escala Kelvin y Fahrenheit? Ojo, te habla de variaciones, ¿ah? Mira, te habla de variaciones. Estas son las fórmulas de variaciones. Vamos a hacer la primera formulita. Variación de Celsius sobre 5 es igual a variación de Fahrenheit sobre 9. ¿Listo? Muy bien. Ahora, ¿cuánto es la variación? 45, lo reemplazas acá. 45 entre 5 es igual a variación de Fahrenheit sobre 9. 45 entre 5 te da 5. Y 9 por 5 sería ¿cuánto? 45. El siguiente. Te pide no solamente en Kelvin, ¿no? Y en Fahrenheit. Ya tienes en Fahrenheit, trabajas ahora Kelvin. Muy bien, entonces, ¿qué vas a hacer? Variación de Celsius. Me están dando Celsius. ¿Qué colocas? Variación de Celsius sobre 5. ¿Es igual a quién? A variación de Kelvin sobre 5. ¿Qué va a pasar con los 5? Se van. No te olvides que los 5 se van. Entonces, ¿qué va a suceder?
que la variación de Celsius va a ser igual a una variación de Kelvin. No hay que hacer ninguna operación, solo reemplazas el dato. Entonces, una variación de Celsius es igual a ¿quién? A una variación en Kelvin. Mira, una variación de Celsius es igual a una variación en Kelvin. ¿Por qué? Porque los denominadores se van. Y de acá también podemos deducir que una variación en Fahrenheit será igual a ¿quién? A una variación en Rankine. ¿Por qué? También simplificamos los 9. ¿Ya? Muy bien. Entonces me dieron una variación de 45 y me piden en Kelvin y en Fahrenheit. Yo sé que la variación de Celsius está sobre 5. ¿Quién está sobre 5? Kelvin. Entonces no hay que hacer ninguna operación de frente. Variación de Celsius igual a variación de Kelvin. Reemplazas los valores 45 y la variación de Kelvin te sale 45. En el otro caso, ¿no? Celsius hay que pasar a Fahrenheit. Necesariamente hay que hacer la operación. Variación de Celsius sobre 5 igual a variación de Fahrenheit sobre 9. ¿Cuánto es la variación de Celsius? Acá lo tenemos, 45. Reemplaza 45 sobre 5 igual a variación de Fahrenheit sobre 9. 45 entre 5, 5. 9 por 5 sería 45. Muy bien. Cuando dice varía, estamos hablando de variaciones. Revisemos otro ejemplito más. En la escala Fahrenheit, una temperatura de 27 grados Fahrenheit, ¿no? ¿En cuánto varía en la escala Rankine y Celsius? Muy bien, ojo, también te menciona la palabra variación. Vamos a trabajar. Tengo Fahrenheit y lo voy a pasar a Celsius. Ya, tengo Fahrenheit y lo paso a Celsius. ¿Cuánto es el valor en Fahrenheit? En Fahrenheit es 27. 27 sobre 9 igual a variación de Celsius sobre 5. 27 entre 9, 3. Variación de Celsius sobre 5. Y 5 por 3, ¿cuánto es? 15. En el otro caso, Fahrenheit, a ver, fíjate, Fahrenheit lo vas a pasar a Rankine. ¿Los dos terminan en 9? Sí. Ahí es, ¿la variación va a ser la misma o no? Sí. Entonces la variación de Fahrenheit es lo mismo que una variación de Rankine. Ya te anticipé en el otro ejercicio, ¿no? Reemplazas. ¿Cuánto es la variación en Fahrenheit? En este caso es 27. Y 27 es igual a ¿quién? A la variación de Rankine. No te olvides. Se fueron los 9. ¿Y qué nos quedó? Solo nos quedó en este caso. A ver, vamos a utilizar nuestro lapicito. Se fueron los 9 y nos quedó la variación de Fahrenheit sobre variación de Kelvin, que es lo mismo, ¿ya? Entonces no te olvides, ¿no? Variación de Celsius con variación de Kelvin son lo mismo, Estas dos de acá son lo mismo en variaciones. Y la variación de Fahrenheit con la variación de Rankine también son lo mismo, ¿ya? Sigamos. A ver, vamos a pasar ahora al ejercicio número 5. ¿A qué temperatura en grados Celsius el valor de la escala Fahrenheit excede en 22? Al doble del valor en la escala Celsius. Ojo, aquí hay que plantear una ecuación, ¿eh? Te indica, ¿no? A ver, planteamos la ecuación. Me indica, el valor de la escala Fahrenheit excede, lo que excede hay que restar. Fahrenheit excede en 22 al doble de ¿quién? Al doble del valor de la escala en Celsius. Ya está, ya tenemos planteado la ecuación, ¿eh? Fahrenheit excede en 22 al doble del valor de la escala en Celsius. Muy bien. Estás trabajando dos escalas, Fahrenheit, y estás trabajando Celsius. Entonces colocas F-32 sobre 9 igual a Celsius sobre 5. ¿Qué vas a hacer? Como nos están pidiendo en Celsius, vamos a despejar en este caso a qué temperatura en Celsius el valor de la escala Fahrenheit excede en 22 al doble del valor de la escala Celsius. Ya, vamos a despejar Celsius, después hacemos una conversión. El 5 que está dividiendo pasa al otro lado multiplicando, ahí lo tienes, 5F menos 32 sobre 9 igual a C. Planteamos en la ecuación F menos 22 igual a 2C. Lo he marcado con rojo, ahí reemplazamos este valor de acá lo reemplazamos acá. F menos 22 es igual a 2 y ahora colocas, ¿no? Este 5 pasa multiplicando, 5F, 5 por 32, 160 sobre 9. Luego este 2 que está acá tiene que pasar multiplicando, ¿no? Multiplica, ¿ya? Sería 2 por 5, 10, 2 por 160, 320. ¿Sobre quién? Sobre 9. Ahora, este 9 que tienes acá en el denominador, ¿ya? El 9 que tienes acá en el denominador, ¿qué es lo que vamos a hacer? Lo vamos a pasar a multiplicar. Pasa acá a multiplicar. Ahí lo tienes. 9
paréntesis, f menos 22, igual a ¿quién? A 10f menos 320. Este 9 tiene que distribuirse, ¿no? Se distribuye. 9f menos 9 por 22, 128, igual a 10f menos 320. Luego, ¿qué hacemos? Variables a un lado, números a otro lado. Muy bien, acá mandamos a los números. 320, este que está con menos pasa con más y se va a restar con el 198. Este 10f se queda ahí, pero este 9f lo mandamos al otro lado restando. Haciendo la resta me va a dar ¿cuánto? Que te va a valer 122. Como a mí me piden en Celsius, ¿qué hay que hacer? Esto lo vamos a convertir, o lo vamos a pasar de Fahrenheit y lo pasamos a Celsius. La formulita es, ¿no? Fahrenheit menos 32 sobre 9 igual a Celsius sobre 5. ¿Cuánto es el valor de Fahrenheit? Es 122. Reemplazas, ahí está reemplazado. 122 menos 32 sobre 9 es igual a Celsius sobre 5. 122 menos 32 me da ¿cuánto? Te da 90. Entre 9, ¿cuánto es? 10. 10 es igual a Celsius sobre 5. Y 5 pasa multiplicando a 10. ¿Te va a dar cuánto? Te va a dar 50. Muy bien. Entonces, date cuenta que acá es un planteamiento más que todo de razonamiento matemático, ¿no? ¿A qué temperatura en Celsius, no? El valor de la escala en Fahrenheit, ahí está, el valor de la escala en Fahrenheit excede, ¿no? Excede, hay que restar menos 22 al doble del valor, ¿no? Igual al doble del valor de la escala en Celsius. Como están jugando acá Celsius y Fahrenheit, vas a colocar las formulitas de Fahrenheit y Celsius. Ahí los tienes. Estos dos fórmulas los llevas acá. ¿Qué haces? Vas a despejar uno de ellos. En este caso estamos despejando Celsius. ¿Sí? Estamos despejando Celsius. Profe, ¿podía haber despejado Fahrenheit? Sí, lo podías haber hecho. Bueno, despejamos Celsius. ¿Qué hacemos? 5 que está dividiendo pasa multiplicando. Ahí está. Entonces 5 paréntesis, ¿no? ¿Qué me quedó acá? F menos 32 sobre 9 lo transcribo. Ya está. Ya despejé ese. Volvamos a la ecuación, reemplazamos en la condición, ¿no? F menos 22 igual a 2C. Muy bien, transcribes F menos 22 igual a 2. En vez de C, ¿qué vas a colocar? Colocas todo esto. Pero no te olvides que este 5 hay que multiplicar, ¿no? 5F, ahí está. Luego 5 por 32, 160. Ahí lo tienes. Y luego, no te olvides que este 2 también tiene que multiplicar. Obviamente este 5 multiplica el numerador, ¿eh? Mucho cuidado, el denominador no. Ahora, este 2 que está en el numerador, ¿no? Este 2 que está en el está en el numerador, multiplica al 5 y también va a multiplicar a 160. 2 por 5, 10f. 2 por 160 menos 320 sobre 9. El 9 que está multiplicando pasa dividiendo, ¿no? Que está dividiendo pasa multiplicando, ¿no? 9 por f menos 22. Igual a 10f menos 320, ¿no? Y haces tu operación simple que ya sabes. Fahrenheit es igual a 122 y como me piden Celsius y ya tengo en Fahrenheit, lo vas a pasar ¿a qué? A Celsius, aplicando fórmulas de lecturas. ¿Ya? Ahí tienes el ejercicio 5. Vamos a revisar otro ejercicio. Veamos. Ejercicio 6. ¿A qué temperatura en Celsius el valor de la escala Celsius es el mismo que la escala en Fahrenheit? Está trabajando dos escalas, Celsius y Fahrenheit. Celsius y Fahrenheit. Entonces, ¿qué vamos a hacer en este caso? A los dos, ¿no? O sea, me dice, ¿en qué temperatura los dos van a coincidir? Entonces, a los dos les vamos a colocar la misma variable, X y X. En vez de C, X. Y en vez de F, vas a colocar X. ¿Listo? Listo, ahora sí. El 9 multiplica a X, tendrías 9X. El 5 multiplica a X menos 32. ¿Listo? Muy bien. ¿Y qué va a suceder? A ver, repito, ayúdame. ¿Ya? Ahí está. El 9 pasa al otro lado multiplicando, ¿no? Y el 5 también va a pasar al otro lado multiplicando. Acá tendrías 9X, 5X menos 32. El 5 multiplica X y luego multiplica 32. ¿Qué tendría 5X menos 160? Variables a un lado y números a otro lado. El 5X pasa restando. En tu cabecita, 9 menos 5, 4X. Igual a menos 160. Cuarta. ¿Y X cuánto vale? Menos 40. Entonces, tanto la escala Celsius como la escala Fahrenheit
van a coincidir en menos 40. ¿Te acuerdas que yo te puse las escalas, no? Te puse dos escalas, te puse la escala Celsius, ¿no? También te puse la escala Fahrenheit y te di los puntos: ebullición, el punto de fusión y el cero absoluto, ¿no? Punto de ebullición, punto de fusión y cero absoluto. Profesor, si me indica menos 40, quiere decir que en un punto más o menos por acá, ¿no? Los dos están coincidiendo, ¿ya? Los dos están coincidiendo, ¿no? Allí más o menos están coincidiendo. Date cuenta que acá en Celsius era 0 y acá era 32. Entonces, si me dice menos 40, obviamente está acá abajo, ¿ya? Muy bien. Ahora pasamos a otro ejercicio que es en la figura determinar a cuántos grados A equivale 40 grados Celsius, según la figura mostrada. Lo que vamos a hacer en este caso es una comparación entre la escala A y la escala C. La escala Celsius es una escala conocida y la escala A es una nueva escala. En la escala Celsius nos dan los siguientes valores. Nos da 100, te da 40 y te da 0. Entonces, cuando marca 100, ¿cuánto va a marcar en A? Marca 320. Y cuando en la escala Celsius marca 0, ¿cuánto va a marcar en A? Te marca 20. Y la pregunta es, ¿no? Cuando en la escala Celsius marca 40, ¿cuánto marcará en A? Entonces lo que vamos a hacer acá es simplemente trabajar con el teorema de Tales. Vamos a aplicar lo que es el teorema de Tales. Trabajamos acá, segmento pequeño con segmento grande. Por ejemplo, en segmento pequeño restas 40 menos 0, 40 menos 0. Lo mismo que haces en el numerador, también lo haces en el otro miembro. Vas a restar x menos 20, x menos 20, ahí tienes x menos 20. Luego trabajas el segmento grande. Resta 100 menos 0, 100 menos 0. Y en A vas a colocar 320 menos 20, 320 menos 20. ¿Listo? Haciendo tu operación, 40 menos 0 te da 40, 100 menos 0 te da 100. Acá, x menos 20, en el denominador 320 menos 20, simplemente te va a dar el valor de 100. ¿Qué vas a hacer con los dos ceros? Se van a eliminar. ¿Qué te queda, no? Te queda a continuación los siguientes valores. Se sobreentiende que este valor de 3 pasa a multiplicar a 40 y me da ¿cuánto? 120. La unidad simplemente multiplica x menos 20, se queda tal cual como lo ves. Y luego 120 es igual a x menos 20 y el menos 20 pasa al otro lado sumando, por lo tanto x te va a salir ¿cuánto? 140. ¿Cómo trabajamos el teorema de Tales? No te olvides, acá te indica. Aplicamos el teorema de Tales en la columna C, donde está grados Celsius. Restamos el segmento pequeño, 40 menos 0. Luego dividimos y restamos el segmento grande, que sería 100 menos 0. Y lo mismo hay que hacer en A. Entonces, ¿qué hacemos? Lo mismo. Restamos segmento pequeño, x menos 20. Acá lo tienes, x menos 20. Y luego segmento grande, 320 menos 20. Y lo ubicas en el denominador. Bueno, y al final tienes en este caso la operación, ¿no? Sería 40 menos 0, 40, 100 menos 0, 100, x menos 20, 320 menos 20. ¿Qué hacemos acá? Simplificas dos ceros, simplificas dos ceros. Este 3 pasa al otro lado a multiplicar. Y 3 por 40 te da 120. 120 igual a x menos 20. Y el menos 20 pasa al otro lado sumando. Y x va a ser igual a ¿cuánto? Va a ser igual a 140. 8. ¿A cuántos grados Kelvin equivalen 150 A según la figura? ¿No? ¿A cuántos grados Kelvin equivalen 150 A según la figura? Comparación de dos escalas, la escala A y la escala Celsius. ¿Listo? En la figura no me van a dar los datos, ¿no? En la figura me van a dar los datos. Por ejemplo, acá te dice, ¿no? Cuando marca 100 y cuando marca menos 10. ¿Listo? En A, 170, menos 50 y 150. A ver, ¿a cuántos grados Kelvin equivalen 150 A? ¿Listo? A ver, volvemos a recapitular. ¿Listo? Ahora, según la figura, en la figura ya me están dando estos datos, ¿no? Me dan una escala conocida que es Celsius y me da una escala desconocida que es A. En la escala Celsius, concéntrate por favor acá en la escala Celsius, ¿no? Entonces, en la escala Celsius, cuando marca 100,
¿Cuánto marcará en la escala A? ¿Cuánto marcará en la escala A? A ver, veamos. Veamos acá. Cuando en la escala Celsius marca 100, en A marca 170. Cuando en la escala Celsius marca menos 10, en A marca menos 50. Ahora, cuando en A marca 150, ¿cuánto marcará en Celsius? Eso es lo que me indica. Como en el caso anterior, trabajamos primero segmento pequeño, ¿no? Vamos a mantener esto, ¿sí? Entonces voy a restar x con su signo, mucho cuidado, ¿va? X menos, no te olvides, menos 10. En el mismo orden en el otro lado, 150 menos 50. ¿Listo? Ya trabajé el segmento pequeño. ¿Qué me toca trabajar? Segmento grande. 100 menos 10. Acá lo tienes. 100 menos 10. En el mismo orden, 170 menos 50. 170 menos 50. A ver, menos por menos más x más 10. Acá, menos por menos más, pero 150 más 50, 200. Denominador, menos por menos más 100 más 10, 110. Menos por menos más 170 más 50, 220. ¿Qué hacemos acá? Eliminamos un 0 y eliminamos un 0. Luego sacamos onceava 1 y onceava de 22 es 2. Ya está. Este 2 pasa a multiplicar acá. Está dividiendo, pasa a multiplicar. Acá lo tienes, 2. 2 paréntesis x más 10 es igual a 200. ¿Listo? Este 2, propiedad distributiva, no te olvides, multiplica el x y multiplica 10. 2 por x, 2 por 10 son 20. Igual a 200. ¿Qué pasa con este 20? Pasa al otro lado restando. En tu cabecita, 200 menos 20, 180. Y este 2 que está multiplicando pasa dividiendo. ¿Y tendría cuánto? 90. Pero esto corresponde a quién, ¿no? Corresponde a la escala en Celsius. Esto corresponde a la escala en Celsius. Pero a mí me piden, hallar en que te piden escala Kelvin. Hay que hacer la conversión entonces. Celsius es igual a Kelvin menos 273. Profe, pero no iba un 5 en la parte inferior. Iba, pero lo que hemos hecho en este caso simplemente es, ¿qué hemos hecho? Hemos simplificado. Ya está. 90 es igual a Kelvin menos 273, pasa al otro lado sumando, y Kelvin va a salir ¿cuánto? 363. Muy bien.